Bienvenidos a la tercera sesión de Goplek Dev JavaScript Ninja. Sesión 3 vamos a hablar de funciones, como esperemos que no muchas veces en la vida hayas escuchado hablar acerca de funciones. Las funciones en JavaScript, como se dice en inglés, son First Class Citizens, son ciudadanos de primera clase. ¿Qué significa esto? Que son los protagonistas de la película. Es decir, todo gira alrededor de las funciones. Vamos a platicar cómo funcionan, ¿sale? Vamos a platicar de los tipos, de las maneras en las que las puedes declarar y utilizar, etcétera. Vamos a hablar de lo que son los contextos, vamos a hablar de invocación de funciones y de algo muy particular de JavaScript que seguramente se escucha mucho y si no lo has dominado del todo, pues este es el momento en que nos quitemos todos los miedos acerca de JavaScript y sus cosillas peculiares como son los closures. Eh, Vámonos directito al código, ¿sale? Esta es mi consola de JavaScript. Si no tienes idea cómo llegar hasta acá, por favor revísate el primer video del curso. Eh, Como platicamos ahorita en la diapositiva, las funciones son ciudadanos de primera clase, es decir, todo, absolutamente todo en JavaScript gira alrededor de funciones. Cuando yo aquí escribo A, ¿sale? Ahorita no hay nada. Y yo declaro A es igual a 0, ¿sale? Eso que escribí aquí es una instrucción. Y para ejecutarla, JavaScript lo puso adentro de una función y lo ejecutó y el resultado fue 0, ¿sale? En JavaScript acuérdense que, como en otros lenguajes, el resultado de una asignación es el valor asignado. No sé si quedó muy claro, pero si yo digo A es igual a 5, ¿sale? El resultado de esta operación como tal es 5, ¿sale? Es por eso que de repente si en un if la riegas con este igual en lugar de un doble igual, puedes estar también persiguiendo por horas algún errorcito que se te haya colado por ahí. Entonces quedábamos que todo gira alrededor de las funciones y escribir una función es tan fácil como decir esto, ¿no? Function, y esto es una función que no hace nada. ¿Ok? Si yo le digo type of A, ahora sí no me va a decir object, ahora sí me va a decir function. ¿Ok? Esto es muy importante porque en JavaScript las funciones son algo un poquito más que un objeto. Son un objeto que se ejecuta, que tiene código, que contiene instrucciones que se pueden ejecutar. Pero la parte importante y la parte que lo hace muy interesante es que se le puede dar el mismo tratamiento a una función que a un objeto. La única cosa extra que tiene la función es que se ejecuta. ¿Ok? Si yo pido A, me da la función. Si yo digo A.nombre es igual a José, ¿sale? Se le asignó una propiedad que se llama José. No me la muestra ahí, pero si yo pido A.nombre, va a decir que es José. ¿Ok? Lo que es más, si yo digo un for var propiedad in A y coescribo el nombre de la propiedad, ahí va a estar mi propiedad nombre. ¿Ok? Entonces, si yo estoy diciendo que A es como un objeto, que es una función, que una función es como un objeto que se ejecuta, ¿cómo le haces para ejecutar una función? Pues lo único que hay que hacer, ahorita vemos otras dos maneras, pero la manera más simple es decir esto, poner los paréntesis. Es decir, ahí ya se ejecutó mi función. Regresó, por cierto, undefined. Una función que no tiene una instrucción de return, ¿sale? Va a regresar undefined, ¿sale?
Fíjense que, curiosamente, la función también tiene una propiedad length como si fueran arreglos. Si yo pido a punto length, me va a dar 0. Fíjense que no me dio undefined. Es decir, sí existe una propiedad length y me está regresando 0. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues es muy fácil. Si yo volviera a declarar la función a y ahora le pusiera un parámetro que se llamara b, ¿sale? Y lo único que hace esto es imprimir el parámetro b en consola, ¿sale? Entonces ejecuto la función a pasándole un 10 y lo que va a hacer es escribirme un 10, ¿sale? Si yo vuelvo a pedir la función a, ahí está. Pero si yo pido a.length, ahora me va a decir que es 1. Cosa curiosa, la función, la variable length me está regresando la cantidad de argumentos, de parámetros, ¿sale? Perdón, sí, la cantidad de parámetros que se les tiene establecida a la función. Ahora, es muy chistoso porque las funciones en JavaScript no tienen requerimiento en cuanto a los argumentos. Es decir, yo puedo ejecutar la función a, perdón, sí, la función a, que en este caso si le paso un 9, yo sé que me va a escribir nuevo, yo le puedo no pasarle ningún argumento y se lo ejecuta de la misma manera. Lo que pasa es que se ejecutó este código que dice console.log y en este caso la b era undefined porque no le pasé nada, ¿sale? Y por eso me escribió undefined en la consola. Pero se ejecutó. Esto es una parte muy importante. Entonces yo diría, de repente tú dices, oye, pero yo quiero que a fuerza me pasen una B y que sea un string o que sea un nombre o lo que sea, ¿no? Entonces yo podría decir, a la hora de declarar mi función, yo podría escribirla así. Decir, perdón, aquí pido el parámetro, vamos a decirle una cosa más interesante, una X. Y yo aquí digo, if undefined es igual al type of X, pues entonces yo podría tomar un camino alternativo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir throw argumento X es necesario, por ejemplo. Y entonces en el otro caso ya digo, en caso de que no hay bronca, pasamos pasamos el argumento a la consola, ¿sale? Entonces ahora sí ya estamos protegidos de invocarlo así sin argumento. Aquí ya me tronó, argumento es necesario, pero si yo le paso un 10, ya me lo escribe. Este tipo de el diseño de tu código te debería de llevar a no tener que estar haciendo esto, porque tampoco se trata de estar escribiendo esto cada vez que estés desarrollando tu código y que digas, no, pues ahora voy a hacer mi código como si fuera blindado contra... No, hombre, no acabas nunca si te pones a hacer este tipo de cosas para cada argumento. Entonces, diseña el código de tal manera que no tengas que caer en esto. Haz esto si de plano es súper crítico para el funcionamiento, porque de plano no tienes idea de lo que puedan mandar, pero no debería de llegar a eso el código. Defiéndete de otra manera contra eso. Muy bien. Y lo mismo pasa cuando son múltiples argumentos, ¿eh? Si yo dijera, tenemos las variables x, y y z, ¿sale? Sucede lo mismo, yo puedo llamar a vacío y me defiende contra la x. Aquí le paso un 10, pero aquí le paso nada, ya no pasó nada, ¿sale? Entonces, aquí hay un concepto de JavaScript muy interesante que apréndetelo bien porque seguramente lo voy a poner en el examen. Lo que son los argumentos contra los parámetros.
Uy, qué importancia. ¿Sale? Esto de los argumentos contra parámetros, ¿qué se refiere? Cuando tú defines una función así, estás definiendo parámetros, ¿sale? Estos de acá son parámetros. Tú estás diciendo, mi función A tiene un parámetro X, tiene un parámetro Y y tiene un parámetro Z. Sin embargo, desde el punto de vista de cuando se está ejecutando, los argumentos son los que verdaderamente te pasa el usuario cuando la ejecutó. ¿Sale? Es decir, cuando yo digo A, solamente pasé un argumento. Argumento. En este caso es 10. ¿Ok? Es por eso que todas las funciones tienen a la mano un objeto adentro que se llama arguments. Y yo puedo escribir la cantidad de arguments accediendo length como si fuera arreglo, ahorita les explico por qué, desde aquí desde la consola. Entonces yo ejecuto A con 10 nuevamente. Fíjense cómo la cantidad de argumentos, arguments, fue 1. Si yo mando llamar con 10, con 11, con 12, con 13 y con 14 y con 15, también me lo acepta y perfectamente me está identificando la variable arguments que hay 6 argumentos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Entonces, esta función tiene 3 parámetros, 6 argumentos a la hora de ser invocada esta vez. Es muy importante, a lo mejor es un poquito meterse en los detalles, pero acuérdense que estamos hablando de JavaScript ninjas, no de JavaScript niñas. Ya no me gustó ese comentario porque ahora me van a atacar que soy un no sé qué, pero bueno, evidentemente fue chiste, ¿eh? Entonces, una nota importante acerca de la variable arguments. Si yo aquí escribo arguments, me va a decir que no estoy adentro de una función. ¿Sale? Solamente existe dentro de las funciones. Si yo vuelvo a definir mi función, fíjense cómo aquí vamos a dejarla así nada más, ¿no? Escribiendo la cantidad de argumentos. Es una función que solamente me escribe cuántos argumentos le estoy pasando. En este caso 0, en este caso 1, en este caso 1, en este caso 1, ¿sale? ¿Se acuerdan que las funciones son un tipo de dato común y corriente de JavaScript? Sí, esto significa que un parámetro puede ser una misma función y es muy común en JavaScript hacer esto. ¿Sale? Un parámetro. Y aparte de una función le puedo pasar un int y aparte puedo pasar un string y lo que yo quiera, ¿no? 4 parámetros. Ahora, les decía yo que arguments como que es una cosa rara disfrazada de arreglo, ¿sale? Porque evidentemente uno puede acceder al parámetro como si fuera un arreglo, es decir, yo puedo decir acá console.log, vamos a ponerle el tercer argumento, ¿sale? Y entonces si yo ejecuto la función A, me va a escribir 0, que es la cantidad de argumentos, y luego argumentos. Si yo le pongo A, hola, mundo, soy José, ¿sale? Me escribió que le pasé 4 parámetros y me escribió evidentemente el tercer parámetro, que en este caso es soy. ¿Por qué insisto que es como un objeto disfrazado de arreglo? Porque resulta que si yo aquí le escribo console.log type of arguments, me va a poner que fue un object. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para detectar si una variable es arreglo? Pues no con type of, hay que ponerle
hay que ponerle arguments instance array. Si yo llamo A, me va a decir que es falso. Entonces, no es un arreglo. Qué cosa tan interesante, porque a la hora de iterar un arguments, ya verán en el próximo, creo que es la próxima, la sesión de arreglos, en que puedes decir arreglo.forEach, y aquí adentro pones código para manejar la iteración, el escaneo del arreglo, ¿sale? Esto no aplica para arguments. Esto daría un error con arguments, y la prueba se puede hacer. Es más, yo puedo decir tan fácil como poner un arreglo, 0, puedo ponerle números así como que más aleatorios, ¿no? A los valores. Ahí está nuestro arreglo. Si yo digo esto .for each, ¿sale? Y aquí escribo function, y me pasa el valor. Aquí digo console.log, pues ahí está escribiendo los valores, ¿sale? Si yo trato de hacer esto con un objeto arguments, pues les advierto que nos lo va a botar, a menos que alguien le haya cambiado algo en la especificación de aquí, de la última vez que lo revisé para acá, que también pasa. Entonces yo podría decir aquí arguments.forEach, ¿sale? Function, aquí le pongo value, lo que decimos console.log y le pasamos value, ¿sale? Arguments.forEach is not a function. ¿Qué tal? Entonces, una persona normal me preguntaría, ok, entonces ¿cómo iteramos un objeto arguments con un for in? Pues tampoco, porque si bien yo lo escribo aquí, ¿sale? Y yo llamo mando a llamar a mis pues me va a funcionar, ¿ok? Pero tenemos la misma maldición que les platicaba hace rato con el tema de object. Puede venir alterado, puedes haberlo alterado tú sin querer en un código previo. La verdad es que la mejor manera de iterar un objeto arguments es utilizando el viejo y confiable for, y ya saben, var is igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Es en Goplek la forma oficial de iterar un objeto arguments. No se permite de ninguna otra manera y es la que les recomiendo. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de todo esto que hemos estado escribiendo acerca de funciones. Resulta que hay una especificación muy importante que es la ECMAScript 6. Y ya hay 7 y seguramente ahora 8 y demás. Búsquenla en internet. Ahora, es como los navegadores y los clientes en general son cada vez más modernos y más se actualizan automático y más rápido, etcétera. Las computadoras cada día están más conectadas. Nos podemos dar el lujo de aceptar el hecho de que poco a poco han estado implementando cosas de ECMAScript 6. Los navegadores, como suele suceder, los que siempre llevan la cabecera en esto son Chrome y Firefox. Es decir, si tú tratas de implementar algo de lo que platiquemos de ECMAScript 6, ¿cómo se llama? Platicándoles hoy, 1 de mayo del 2017, sale. La mayoría de los navegadores ya aceptan temas de ECMAScript 6. Internet Explorer, que hasta donde yo entiendo ya lo descontinuaron por parte de Microsoft, nunca se le implementó nada que tenga que ver con ECMAScript 6. Me parece que este navegador, el Edge,
ya lo medio mastica, ¿sale? Y seguramente irá todo para mejor. ¿Por qué platico de ECMAScript 6? Tiene bastantes monadas muy simpáticas y en las cuales seguramente vamos a empezar a desarrollar en sesiones posteriores. Pero creo que una de las principales chuladas que tiene es, como dicen los americanos, el sugar, ¿no? La azúcar sintáctica que nos permite declaraciones más fáciles en cuanto al tema de las funciones, por ejemplo. Y para esto vamos a hablar de un tema que se llaman funciones lambda y en inglés se las llegan a conocer mucho también como funciones, bueno, sería en inglés, ¿no? Function, fat arrow functions. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues es una manera diferente de expresar funciones en JavaScript, mucho más fácil. Pero antes de adentrarnos tan fuerte en todo esto, voy a platicar de todas las maneras que hay de definir una función en JavaScript. ¿Ok? Primero, existe la declaración de una función. ¿Qué chirrión significa esto de la declaración de una función? Es esto, que en lugar de, ¿se acuerdan que yo estaba escribiendo a es igual a function? Bueno, declararlas al revés. Es declarar la function y después escribir el nombre, por ejemplo, a, ¿sale? Y ya después escribir el cuerpo de la función entre llaves. Obligatorio todo, ¿eh? El cuerpo, el contenido del cuerpo de la función es opcional, pero para que exista una declaración de una función es obligatoria la palabra function, obligatorio un token de espacio, obligatorio un token de nombre, obligatorio paréntesis ya sea vacíos o con el contenido de los parámetros y obligatorio el inicio y el fin de llaves para definir el cuerpo de la función. ¿Ok? A esto le vamos a decir declaración de una función. Existe esta estructura que se llama expresiones de función. O bueno, vamos a poner singular, expresión de función. ¿Qué es una expresión de función? Lo que estábamos haciendo hace rato. Grabar a es igual a function igual, paréntesis y llaves. Entonces, en una expresión de función es igual. Es importante declarar el nombre y es importante declarar esta función así. Ahora, seguramente, si vienen del primer curso, de la primera sesión de JavaScript Ninja, mencionaba yo que eran exactamente lo mismo. Y bueno, la respuesta es sí, pero no. Evidentemente hay una diferencia entre lo que es una declaración de una función y una expresión de una función. Y sí es sintáctica, ¿sale? Porque aquí está de esta manera y aquí está de esta. Pero sí hay una pequeñísima diferencia. Y lo que tiene que ver es con la manera en que se le hace una especie de empuje hacia arriba cuando se está interpretando en JavaScript. ¿A qué me refiero? Imagínense que tenemos un pedacín de código que se ve más o menos así. Es una función que vamos a ponerle lo que ustedes quieran. Vamos a poner una función que se llame calcular. Vamos a declararla aquí adentro. Ignoren, esto es una expresión de función. Queda claro. Ok. ¿Qué pasa? Yo puedo tener aquí cosas, ¿no? Puedo decir var es igual ahí, por decir algo más, punto random y lo mando a imprimir, lo multiplico y pues ya saben, hay cosas de algoritmos que resuelven los problemas del mundo y entonces aquí yo digo ahí por 890 y algo que es el número mágico que están haciendo y muy bien. Y luego acá abajo escriben es muy común tener una función adentro de una función JavaScript. Yo, que por ejemplo dijeran var subcálculo es igual a function y entonces aquí por alguna razón le pasas un parámetro p y por alguna razón le vas a regresar p menos 876, ¿sale? Y entonces después en tu código aquí dices, ok, return subcálculo, ok, y de aquí le vas a pasar i, ¿sale? Vamos a hacer como que hacer algo interesante. Y entonces a la hora que vamos a llamar calcular,
te regresa ese increíble cálculo misteriosísimo. Esta impresión de acá tiene que ver con el console.log de aquí arriba. Ok. Fíjense cómo esto es una expresión de función y esto fue una expresión de función. ¿Sale? La diferencia de una expresión de función contra una declaración de función es que suben al heap de memoria inmediatamente cuando están como declaración de función. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo en comentario esto y, oh Dios mío, y aquí abajito escribo subcálculo como declaración de función, es decir, función subcálculo, ¿sale? Entonces return p-876, ¿sale? En el momento que el intérprete de JavaScript esté, valga la redundancia, interpretando este segmento de código, se va a topar con esta declaración, ¿sale? Y esta declaración va a estar disponible a partir de la primera línea de código. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero llamar a subcálculo aquí arriba, ¿sale? Va a estar disponible. Vamos a ver si es cierto. Ok, para que no haya confusión vamos a quitar este console.log. Creo que no vale la pena. Ok. Dice aquí un relajo console.log, disculpen. Ahora sí. Este 786 es este primero, ¿sale? Es esta resta. Menos 786 contra este 90. Es decir, su cálculo estuvo disponible acá. Pero ¿qué pasaría si yo no lo hago como declaración? Si yo lo dejo como lo tenía acá. Es decir, a esta altura declaro su cálculo. ¿Sale? ¿Qué pasa? Pues entonces su cálculo no está subiendo en el heap. Su cálculo está disponible a partir de esta parte del código. Y va a estar... Y solamente va a funcionar acá. Pero cuando yo lo pida aquí me va a decir que qué onda, que no existe ningún subcálculo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, subcálculo es not a function. ¿Por qué? Porque subcálculo está declarado hasta acá. No como el ejemplo anterior, que estaba declarado a nivel, estaba declaración, no como expresión, y subía en el heap. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo tenemos como declaración? ¿Sale? Y todavía aquí me doy el lujo de ponerle return. ¿Sale? Pues que sí me regresa. Fíjense cómo esta declaración de su cálculo está después de la línea del return y con todo y todo me está regresando el valor. Es decir, no se acabó aquí la función. ¿Ok? Mucho cuidado con cómo están declaradas sus funciones en su código porque puede tener efectos muy fuera de su alcance si no dominan ustedes estos conceptos. Entonces, ya hablamos de expresión de función, ya hablamos de declaración de una función y ahora vamos a hablar de lambda. Definitivamente son mis favoritas. ¿Por qué? Si yo tengo un cálculo complejísimo que se llama suma, en una función que se llama suma, y entonces yo digo function, y entonces aquí regreso, aquí le pasas A y aquí le pasas B, y aquí yo le doy return, A más B, ¿ok?
el algoritmo más complejo de la vida. Y entonces yo digo suma y le paso 9 y 9 y me va a regresar 18 y bueno, yo creo que ya saben exactamente por dónde va la cosa. Pero ¿qué pasa? Que las funciones lambda ayudan sintácticamente a hacer esto mucho, mucho menos rollero. Quiere decir que me puede evitar la palabra function, me puede evitar el return, inclusive me puede evitar los corchetes. ¿No me creen? Chéquense esto. Vamos a declarar la var suma, ¿sale? Y lo que vamos a decir nada más es a, b. ¿Se acuerdan que hablábamos de una flecha gorda o una fat arrow? Acá está, es la que se llama lambda. Y aquí simplemente ponemos a más b. Y para que no se vaya a confundir, no voy a decir, nah, se guardó la suma anterior que tenía, vamos a ponerle suma L de lambda. Sumal. ¿Sale? Ya de que le di enter, no me lo hizo de jamón. Y si yo digo sumal 8 más, ay perdón, ahora sí, 8,8, ¿qué huele? ¿Por qué sucedió esto? Fíjense cómo esta sintaxis me ayudó a quitar pues, mucha basura, ¿no? Basura visual, sobre todo a la hora de estar leyendo código. ¿Qué sucede? Cuando estamos declarando funciones lambda, los paréntesis son necesarios, más bien son obligatorios en dos casos. Cuando tienes más de un argumento, ¿sale? O cuando tienes 0 argumentos. Curiosamente, si tienes solo un argumento, te lo puedes ahorrar. ¿Cómo va la cosa? Así. Si yo puedo decir, pues no sé, un número, un resta, ¿no? Yo puedo decir resta y nomás le paso un parámetro, vamos a ponerle resta 5. Entonces, es una función que yo solamente le voy a pasar un parámetro que le vamos a decir a, ¿sale? Y lo que va a hacer esta función es regresar a menos 5, ¿sale? Entonces yo paso resta 5, le paso un 5, me va a regresar 0. Si le paso un 10, me va a regresar un 5. Fíjense cómo en este caso no fueron necesarios los paréntesis. ¿Ok? Si yo le pusiera var r, vamos a hablar de una función que se devuelve un número random. No necesito argumentos, entonces aquí sí tienen que ir paréntesis vacíos, flecha gorda, y aquí nada más ponemos math.random. Y si yo pido r, me regresa mi random. ¿Sale? Ahora, ¿por qué tampoco es necesaria la expresión, la palabra clave return? Porque lo único que tenemos de cuerpo de función, ¿sale? Es una sola instrucción. Y esa instrucción regresa un valor. Esto hace asumir a JavaScript que ese valor que se generó en esa única instrucción era el valor de regreso. ¿Qué pasa? Que yo también puedo tener cuerpos vacíos. Ah, sí, claro, pero así no puedo dejar no podría yo dejar mi fat arrow así. Tendría que hacerlo así. ¿Sale? Entonces ya invoco R y no pasa nada. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que var a es igual a 5 me devuelve una función? Perdón, a es igual a 5 me devuelve un valor. Pues sí, fíjense lo importante que es esto. La declaración me regresa undefined, pero la asignación me devuelve el 5. Y entonces esto tiene que ver, ¿no? Cuando ustedes hacen una expresión que regresa un valor, ¿sí? El resultado es lo que va a tomar como regreso. Y entonces esto nos llena muchísimas cosas en las que hemos utilizado las palabras function y no sé qué. Nos facilita mucho sintácticamente. Ahora, las funciones lambda hacen un override de contexto. Para esto deberíamos de platicar qué rayos es un contexto. ¿Sale? Es importante que entendamos que absolutamente todo el código que se ejecuta en JavaScript
se ejecuta en un contexto, ¿sale? ¿Cómo sabemos en qué contexto estamos ejecutando? Con la palabra this. Y vale la pena mencionar que todo el código que se ejecuta dentro de un tag de script en HTML se ejecuta bajo el contexto global window. Desafortunadamente en JavaScript no puedes siempre confiar en que sea determinística la manera en que se está ejecutando en cierto contexto tu código. ¿A qué rayos significa esto? Que no siempre this puede ser lo que tú esperes, porque sucede que si yo tengo una función a que me devuelve un 10, ¿sale? Quedamos que a es una función lambda de 10 y que si yo la ejecuto me devuelve un 10. Yo la puedo llamar, quedamos que la manera de llamar, que es un objeto que se puede llamar, y una manera de llamarla es poniendo estos paréntesis vacíos. Ya está la ejecución y me devuelve un 10. Ahora, hay otras dos maneras de llamar a una función, y estos son que el objeto A tiene un método que se llama call, que es una función, y tiene un método que se llama apply. Y por si ya se los habían encontrado por ahí, call y apply son dos funciones que sirven para llamar a la función. Y lo curioso del caso que tenga que ver con los contextos es que el primer argumento que reciben estas funciones es el contexto bajo el cual quieres llamar a la función. Es decir, si yo le pongo call this, ¿sale? Es lo mismo que yo dijera a, ¿sale? Porque estoy pasando el mismo contexto que tengo ahorita, o sea, estoy pasando a call. Pero yo puedo decir, yo le podría pasar otro contexto. Vamos a crear un objeto que se llame persona, y aquí ya tenemos uno sugerido, ¿no?, de los que hemos hecho anteriormente. Y entonces así se vería nuestro objeto persona. ¿Qué pasa? Yo a persona le puedo agregar una propiedad que se llame saludar, ¿sale? Y asignarle una función que lo que hiciera fuera decir que regrese, ¿no? Return this punto, más bien, hola, soy, y le asignamos this punto nombre. Entonces yo ejecuto persona punto saludar y me va a poner hola, soy Pepito. ¿Por qué? Porque se ejecuta por default, se está ejecutando sobre el objeto en el que pertenece saludar. Pero yo podría alterarlo y decir saludar, llamarlo con un call, ¿sale? Y pasarle this. ¿Ok? Entonces me dirán define, o yo puedo crear otro objeto que se llame, en lugar de Pepito vamos a ponerle a Pablito, que sea un objeto que tenga el nombre, ¿sale? Y llamar ese método de persona en lugar de this sobre Pablito. Y me iba a decir hola, soy Pablito. Entonces, fíjense cómo uno tiene el control absoluto del contexto en el que se ejecuta una función. Ahora, fíjense cómo lo declaré como una expresión de función. A mí lo que más me gusta es ejecutar son funciones lambda. La parte interesante de esto es que si yo lo hubiera declarado como función lambda, es decir, persona.saludar, y aquí ya lo tenemos prescrito, ¿sale? Una función lambda sencilla que diga hola, soy y this.nombre, ¿ok? Cuando yo ejecuto persona.saludar, voy a decir hola, soy undefined, es decir, ¿qué huele? No que se ejecutaba con el objeto, sí, pero las funciones lambda lo que tienen precisamente una de las cosas en las que principalmente ayudan a nivel funcional, no a nivel de sintaxis, es en que les vale gorro tu cambio o tu aplicación de contexto, porque yo todavía podría ser necio y decir .saludar.call y pasarle a Pablito para que me lo salude y seguiría diciendo soy undefined. Esto se resuelve para quitarnos las dudas agregándole un checar contexto
que lo que haga sea regresar, vamos a poner console, regresar nada más this, ¿sale? Entonces yo digo persona.checar contexto, fíjense cómo me va a regresar window, ¿ok? Y si yo hago un persona.checar contexto como declaración, y yo digo function, fíjense cómo es, declaración no, como expresión, vamos a hacer las cosas como deben ser, expresión, function, y lo que vamos a hacer es return this, ¿sale? Si yo digo persona.checar contexto de expresión, me regresa entonces el objeto persona con el que estoy trabajando, ¿sale? Tenemos el nombre Pepito, tenemos la edad 15, tenemos la función saludar, tenemos la función checar contexto, tenemos la otra. Entonces, si yo digo persona.checar contexto, me regresa a Windows, pero si yo le digo no, checar contexto.call y pásale Pablito, el objeto Pablito, le vale gorro, sigue ejecutándole sobre Windows, que es el contexto, perdón, es el contexto que tengo ahorita, mi dis de ahorita. De la misma manera, si yo digo persona.checar contexto como expresión, no el que es lambda, sino la expresión, y le pongo .call, y aquí si le pongo Pablito, pues entonces me va a regresar exactamente el objeto sobre el que se está ejecutando, que es Pablito. Entonces, repasando, el contexto se revisa con la palabra this, ¿ok? Creo que vale la pena que si vienes de Java o de C# o alguno de estos lenguajes que son un poquito más rígidos en estructuración de orientado a objetos, entiendes que no tiene nada que ver el this de esos lenguajes con el this de JavaScript. This hace referencia únicamente al contexto sobre el cual se está ejecutando una función. Y ese contexto es invariablemente un objeto, ¿ok? Puede ser un objeto creado por ti, inventado por ti, o el objeto window, porque yo digo type of window, bueno, en este caso es una función, es decir, pero si digo type of this, me va a decir un objeto, ¿sale? Cuando pedí window, me estoy refiriendo al constructor de window, lo vamos a ver más tarde. Entonces, invariablemente, las funciones se ejecutan sobre un contexto, invariablemente ese contexto es un objeto. ¿Ok? Esto es súper importante que lo tengan siempre presente. Y la otra es que manejes el flujo de tu programa de tal manera que puedas confiar en que saber en qué contexto se están ejecutando tus funciones. Como métodos, como constructores, etc. Ya también lo veremos después. Ahora, regresemos. ¿Por qué estamos hablando de dos funciones para ejecutarlas? Call y apply. Bueno, la diferencia, en caso de que no lo hayas utilizado antes, alguna de estas dos, la diferencia es muy sencilla. Si yo tengo una función, por ejemplo, la que hablábamos hace rato, suma, déjame ver si sigue por ahí. Ahí está suma. Y yo pongo suma, y entonces ya saben que le pongo 8 más 8 y me va a regresar 16. ¿Sale? La diferencia entre call y apply es que yo, para ejecutar suma, .call, y aquí le paso un contexto, y después le debo pasar el parámetro 1 y el parámetro 2. ¿Sale? La diferencia con apply es que se los tengo que pasar, los parámetros, los argumentos se los debo de pasar como un arreglo. ¿Sale? Si yo le pasara apply los parámetros así, ahí es donde me está rebotando, me está diciendo que este 9 tiene que ser un arreglo. ¿Sale? A fuerza. ¿Ok? ¿Por qué me regresó nan? Recuérdenle. ¿Cuánto es 9 más undefined? Nan. Not a number. ¿Ok? Esto nos da pie a nuestro último tema a revisar en cuanto a funciones, y es lo que suele ser el coco
de muchos programadores por la simple flojera de no querer entenderlos. En caso de que no haya sido lo suficiente insistente, los closures son un tema muy importante en JavaScript. Entenderlos es muy importante y la verdad es que es muy sencillo. Y cuando uno no domina pues ahora sí que este tema, empezamos también con algunos problemas. Y para esto voy a tomar un ejemplo del libro de JavaScript Ninja que creo que es más que autoexplicativo, ¿sale? Que más o menos va así. Tenemos una declaración, una variable que se llama outer value, ¿sale? Y el valor vamos a decirle ninja. Y después vamos a escribir una función que se llama outer function. El contenido de la función es muy simple. If outer value es idéntico a ninja, acuérdense que es en tipo y en valor, entonces lo que vamos a hacer es un console.log de I can see the ninja. Cerramos la función, ¿sale? Y la ejecutamos. Outer function. Entonces, esto es un closure. Fíjense. Outer value es una variable que estaba afuera de la función, ¿sale? Y estaba disponible en tipo y en valor a la hora de que declaramos outer function o función exterior, como quieran decirle. Entonces, es un ejemplito muy sencillo, pero realmente explica lo importante que es de JavaScript, lo importante que es esto de closures en JavaScript. Cuando tú usas una función, JavaScript tiene bien detectado el contexto de memoria en el que se está ejecutando la función para tener estas variables a la mano. Esto no viene gratis, tiene un costo en impacto de memoria y pues de performance. ¿Cómo se dice performance en español? De desempeño, ¿sale? A la larga. Y hay que tener muy cuidado con cuántos closures estamos creando en nuestro código, porque si metemos un loop de 1.000.000 de veces esto, pues le empezamos a dar en la torre al performance, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más complicado con este otro ejemplo del libro que dice, a ver, tienes un var outer value que dice samurai, ¿sale? Luego una variable que se llama later, ¿no? Como de que vamos a usarla después. Y luego declaras una función outer function. Sí, creo que no lo he mencionado nunca. Si no tienen idea cómo lo estoy haciendo para dar enter sin que me evalúe la instrucción, doy shift enter y entonces me puedo seguir escribiendo el código sin que me evalúe la expresión aquí en la consola de Chrome. Yo me imagino que en Firefox debe ser igual, o a lo mejor en lugar de shift nada más será shift o alt o las dos, alguna combinación por ahí. Entonces aquí le vamos a poner otra variable que se llama inner value, que aquí dice ninja. Y aquí vamos a escribir una función inner function, ¿sale? Y aquí vamos a decirle if outer value es triple igual a samurai. Vamos a ponerle console.log I can see the samurai. Y luego if inner value es triple igual a ninja. Entonces console, vamos a ver si alineadito como código profesional. Código.log I can see the ninja. ¿Sale? Con el detalle de que después de esta función
vamos a ponerle later es igual a inner function y después ejecutamos outer function, después ejecutamos ahora sí later. Así para que se vea todo el código, todo el procedimiento. Entonces, ¿qué sucedió? I can see the samurai, I can see the ninja. ¿Por qué? Estamos creando aquí primero una variable vacía, una variable undefined que vamos a usar después. Luego aquí estamos declarando un valor adentro de la función. El alcance o el contexto de esta variable está, el closure, ahora sí que es el que está limitado a la función y no puede ser accesado desde afuera, ¿sale? Inner value no puede ser usado a este nivel o a este nivel. Pero sí está disponible aquí adentro, ¿sale? Fíjense cómo digamos que en cascada está guardando los valores en los que está siendo ejecutado el valor. Más aún, later aquí estamos declarando como inner function. Lo estamos, digamos que este inner function lo estamos ahora sí que trayendo al exterior de la función, ¿sale? Lo podemos, esta función inner function que no es visible a este nivel o a este nivel, la estamos sacando al asignársela a esta variable later. De tal manera que puede ser ejecutada aquí cuando ya tenemos cuando estamos a nivel de código global otra vez. Es súper importante entender esto de los closures y creo que uno de los ejemplos más típicos que podríamos encontrarnos tiene que ver cuando estamos conviviendo con el DOM, para lo cual voy a establecer mágicamente mi interfaz de usuario. Permítanme. Listo. Entonces, tenemos este documentito de HTML y vamos a asignarle aquí de rapidito un botón, sale, que va a decir saludar. Ok, vamos a guardarlo y ver si vamos bien. Acá está mi botón de saludar, que no hace absolutamente nada porque no le hemos asignado nada. Voy a poner una etiqueta de script. Ya tendremos una sección específica de DOM donde vamos a platicar a mucho mayor profundidad esto. Pero aquí en script, primero vamos a obtener a vamos a ponerle un ID para que sea fácil. ID es igual a btn. Vamos a ponerle variable b es igual a document.getElement by ID y vamos a pasarle ese btn. Ahorita tómenlo como dogma de fe, si nunca en la vida han agarrado han tenido contacto con el DOM, lo que está haciendo es depositar ese objeto B, ese objeto de botón en la variable B. Y digamos que yo le quiero asignar una acción al clic del botón. Pues es tan fácil como decir b.onClick y entonces le podemos escribir una función lambda que diga alert hola. ¿Ok? Y patatín patatán, si yo le doy clic a mi botón, me está diciendo hola. Muy bien. Pero esto no suele ser el problema. El problema suele venir cuando las estructuras son mucho más complicadas. ¿Qué quiero decir? Yo aquí tengo una variable nombre y aquí vamos a regresar con Pepito. Aquí vamos a escribir alert hola más this.nombre. ¿Sale? Y si yo lo vuelvo a ejecutar,
Fíjense cómo me está diciendo Pepito. Ahora, esto es lo que da ventaja a las funciones lambda. ¿Por qué? Porque si yo hubiera escrito como expresión de función o como declaración de función, hubiera fracasado miserablemente mi intento de saludar de esta manera. Hubiera sido así. Function, abro el cuerpo, cierro el cuerpo. Y a la hora de saludar me hubiera dicho hola undefined. ¿Por qué? Porque el contexto en el que se está ejecutando ese clic no está bajo mi control. Cuando platiquemos más acerca del DOM, van a saber que se está ejecutando bajo el contexto de el botón como tal, ¿sale? Y este nombre, pues bueno, está muy sencillo, estamos hablando del contexto global que es Windows, y podría haber puesto nombre sin haberla hecho de jamón, y entonces hubiera funcionado muy bien. Pero creo que esto hace un énfasis muy especial sobre lo que son los closures, y vamos a estarlo ejercitando con el tiempo. Tengan siempre muy en cuenta lo importante que es el alcance que tiene en memoria cada una de estas variables, y tengan siempre en cuenta que la función lambda se pasa por el arco del triunfo. El contexto en el que es ejecutado se ejecuta al nivel de donde está escrita la línea de código. Y pues bueno, espero no haberlos mareado demasiado. Esto es todo con respecto al tema de funciones. Como siempre, les pido que por favor hagan ejercicios acerca de todo lo que platicamos. Denle una repasada a todo el video varias veces, porque en el examen de certificación se hacen preguntas bastante complicadas para darnos cuenta si ustedes han estado ejercitado y tienen un entendimiento profundo acerca de todos estos conceptos.